Ok, bueno. Buenas noches a todos. Estamos muy contentos de poder volver a dar inicio a estas clases. Estuvimos en pausa por un pequeño tiempo, por algunas cuestiones, pero ya estamos, gracias a Dios, de nuevo, así que les damos la bienvenida nuevamente a la profesora Romy y a todos los que se conectaron el día de hoy. Hoy vamos a tener una nueva clase de filosofía, espero que hayan leído lo que tenían que leer para el día de hoy, que correspondía al capítulo de helenismo. No voy a decir mucho más nada, era para dar la bienvenida, gracias a todos los que se volvieron a conectar. Le vamos a dar el pase a la profe Romy para que ella pueda continuar empezar con la clase. Ahí está, hola, ¿cómo están? Ahora activo la camarita. Todavía le tengo miedo a que esta cosa me ponga media rara. Se me manifieste cuando enciendo la cámara. A ver si... Ahí me veo, sí. Perfecto. Sí, te ves perfecto. Ok. Cualquier cosa ustedes me avisan, yo corto la cámara y seguimos así compartiendo pantalla y audio, ¿ya? Ok. Ok, bueno, primero agradecerles por la paciencia. Tuvimos bastante tiempo de receso. Gracias por la paciencia, por los mensajes y por siempre estar presente de una u otra forma. Nosotros habíamos quedado en Aristóteles, ya en lo que era la parte, ahí está Normita, qué felicidad ver a Normita de nuevo. Nosotros quedamos hasta Aristóteles, ¿sí? ¿Algunos se acuerdan? Porque igual ya pasó un tiempo. ¿Se acuerdan que vimos a Aristóteles o no? ¿Se acuerdan? Ahí Normita dice que sí, Martina más o menos. Vamos a hacer entonces un breve repaso de lo que es Aristóteles, que vamos a comenzar con el helenismo y las escuelas que surgen del platonismo, ¿ya? Ok, vamos a ver. ¿Quién se acuerda más o menos quién era Aristóteles? ¿Alguien aquí? ¿Hacemos alguna clase de lluvia de ideas? Fue tutor de Alejandro Magno, fue discípulo de Platón. Estuvo 20 años estudiando a los pies de Platón. Eh, Era médico, dice Martina. ¿Sí? ¿Qué más? Y todo. Ahí muy bien, Juan dice que veía la experiencia como una fuente de conocimiento. Sí, también está en lo correcto. También Aristóteles va a ser el propulsor de lo que va a ser la metafísica. ¿Ya? La diferencia de Platón, él va a creer que sí hay puntos intermedios entre el bien y el mal. Sí, no va a ser algo correcto o absoluto, sino que él sí le va a dar un pase a lo que va a ser eso. También por otra parte va a hablar de lo que es la búsqueda del sentido que tiene relación con la metafísica, ¿no? Cómo es el principio del inicio de todo. Le va a dar algunas respuestas que estuvimos viendo también en la clase. Ahí Martina puso una cara de que no se acordaba de nada. Alguien más se perdió y no... O sí recuerdan un poco de lo que le estoy hablando. Sí, más o menos. Ok. Ok. Va a ser importante su papel como maestro de Alejandro Magno, porque Alejandro Magno va a ser el que va a conquistar casi todo. ¿Sí? Y entonces al él ser su maestro, Alejandro Magno va a precursar en sus conquistas esta clase de pensamiento, a lo que va a derivar al helenismo, que es lo que supongo leyeron de forma muy responsable y muy a conciencia, ¿no?
¿Por qué se ríen? ¿Leyeron o no leyeron la lectura de El mundo de Sophie? A ver, cuéntenme ahí, alguien que haya hecho las lecturas, ¿qué es lo que más o menos leyó del libro? Cuéntenme, hágame una síntesis, un resumen, algo. Yo me voy a apagar. Los escucho. Para eso apagué mi micrófono. Dale, Normita, te escucho. Hola, pues pienso que este tema es de los más interesantes que he visto, no solamente por la historia, sino por todo el contenido, pues ahora sí que filosófico que nos dejó ese tiempo. Muchas culturas fueron impregnadas por el helenismo y es parte de lo que nos formó ahora, lo que conocemos como la cultura occidental. Mm, de lo poco que pude investigar sobre Alejandro Magno y sus inicios, todas sus ideas pues se ven plasmadas obviamente en el helenismo y que fue mucho tiempo como que el tema de conversación, ¿no? De todas las culturas de ese tiempo. Y aparte porque ahora Alejandro Magno resultó ser una persona muy renombrada, ¿verdad? A pesar de que no tenemos muchos escritos acerca de él. Pero a grandes rasgos lo que leí del helenismo me gustó mucho, sobre todo por el legado que nos dejó esta cultura y que hoy en día la seguimos viendo en muchos países. Muchas gracias, Normita. ¿Alguien más que nos quiera compartir más o menos lo que leyó o qué pensó, le surgió alguna duda, algo que quiera aportar? ¿Alguien? Están todos serios y nadie quiere participar, Dios mío. Bueno, vamos a empezar con la clase del helenismo, ¿ya? Como les decía, es parte fundamental, como también decía Norma, el entender quién fue Alejandro Magno. Sí, antes de que se cancelaran las clases, yo recuerdo haberles dejado una tarea en cuanto a Alejandro Magno, sobre sus capitanes, ¿sí? Norma me dice que sí. Sus cuatro, perdón, capitanes no, sus cuatro generales, ¿ya? Eh, bueno, estoy al tanto de que intelectuales teístas hay de diferentes denominaciones y todo eso, pero dentro del margen son todos cristianos, ¿no? O de última creyentes. Si conocen las profecías de Daniel, ya están todas muy ligadas a Alejandro Magno, ya, porque estas profecías, las profecías de Daniel se cumplieron en la época intertestamentaria, que va a ser la época de Alejandro Magno. Va a ser el apogeo de sus conquistas, va a ser todas las profecías casi, no todas, recordemos que hay profecías de Daniel que van a ir directamente relacionadas al Apocalipsis que todavía no tienen cumplimiento, y otras que tienen doble cumplimiento, como el sacrificio desolador. Ya es que entró uno de estos generales de Alejandro Magno al templo y degolló a un cerdo, sacrificándolo a Zeus, en el altar a donde los israelitas hacían su holocausto. A eso se le llama el sacrificio desolador. Eso va a volver a ocurrir más adelante, pero bueno, eso es escatología y yo a ustedes escatología no les voy a enseñar. Lo importante es entender que Alejandro Magno va a ser un personaje importante en la historia que va a marcar un precedente desde el lado profético, bíblico e histórico, ¿ya? Porque uno de sus generales va a ser el que Ptolomeo va a tomar como parte de él, con la muerte de Alejandro, todo lo que es Egipto.
Y ahí es que luego mucha gente conoce a Cleopatra y todo eso, sí, pero ella no es de sangre pura egipcia, sino viene de la descendencia ptolomaica, descendiente de Ptolomeo, ¿ya? Así que toda esta parte que vamos a ver del tema helenista va a estar muy ligado a lo que es historia, ¿ya? Así que a diferencia de, bueno, generalmente me muevo la filosofía desde el punto histórico también, pero esta parte va a ser más densa desde el lado histórico. ¿Qué beneficios tenemos del helenismo en nuestra cultura actual? ¿Alguien? Además de democracia. Moisés, no se te escucha nada. Solo te veo que se te mueven los labios. Sí, bueno. Moisés, bueno, ahí si puedes escribes o activas tu micrófono y te escuchamos. ¿Alguien que quiera hacer algún aporte, algo en cuanto al helenismo? Sí, son muchísimas las cosas que nos dejó como legado el helenismo a nuestra cultura, incluyendo las sinagogas. Las sinagogas se crearon gracias al helenismo. Antes de eso no existían las sinagogas como estructuras de enseñanza del Tanaj. Así que eso es algo muy importante también para la cultura judía. Algo lindo del helenismo es que ellos respetaban, ellos conquistaban, pero ellos respetaban la creencia de las otras culturas. Ya esto no se ve en todos los conquistadores o en todas las culturas. Por ejemplo, los egipcios, si usted no creía en su dios egipcio, le iba a ir medio mal. ¿Sí? Lo mismo pasaba con otras culturas más mesopotamias. Pero el helenismo que viene arraigado a Alejandro Magno era de respeto. El de nosotros conquistamos, pero nosotros respetamos la cultura, sus tradiciones. Es tanto el nivel de respeto del mundo helenista hacia las otras culturas que imagínense que ellos tomaron Israel, pero aún así les construyeron sinagogas. A pesar de que el mundo helenista no cree en el dios hebreo. Sí, ellos creen en la mitología griega, en Zeus y todo eso. Pero aún así vemos su respeto reflejado en crearle sinagogas para que la gente se sienta complacida en eso. También la educación, como parte fundamental del ser humano y obligatoria, va a partir también del helenismo. Aunque como bien sabemos desde la filosofía, para optar a esas cosas se debía ser adulto, los niños no tenían mucho que ver con la educación, se tenía como requisito también tener un nivel socioeconómico alto, al menos que fueras a las plazas o a donde fueran los filósofos. ¿Sí? ¿Ahí alguien levantó la manito? Sí, buenas tardes. Sí se escucha, ¿verdad? Sí, David. No sé si tenga que ver, por ejemplo, esa influencia del helenismo en el aspecto de la traducción de la Biblia, la- alguien alguien activó ahí un micrófono. Decía de la Septuaginta, con eso de que en Alejandría había una de las bibliotecas más grandes del mundo, pues fue que solicitaron, ¿no? Los escritos de los hebreos. No sé si tenga que ver esa influencia, yo quería aportar eso, pero corríjame si estoy en lo equivocado o no. No, bastante acertado, David.
muchas gracias, porque si tú no me lo dices, yo no hubiera hablado del tema, la verdad. Un factor importante para la religión va a ser la traducción desde los originales, que era arameo hebreo, al griego. Ya no va a ser manuscritos por porciones, sino que ellos van a hacer un compendio. Va a ser el primer compendio de la Biblia y es la Septuaginta. La traducieron los 70 ancianos griegos, ¿ya? Algo les iba a decir y se me acaba de olvidar. Bueno, eso es importante como dato para nosotros desde el punto de vista teológico, ¿ya? Otra cosa importante también son las polis, que eran las grandes ciudades griegas, a donde se veía todo lo que era el comercio, la economía, y todo eso que también va a ser súper importante. En la política va a ser la democracia, donde las personas que eran del parlamento, el parlamento también es algo griego, que va a ser influencia del helenismo, y cada persona que pertenecía al parlamento votaba con una piedrita, ¿ya? Si estaba a favor o estaba en desacuerdo. Esto es algo que no había en otras culturas. Ya yo, que soy bien amante de la cultura egipcia, no había mucha democracia. Sí se le tenía bastante en valor a la educación, a las mujeres tenían muchos más derechos que en cualquier otra cultura, pero no tenían estos sistemas políticos, como lo tenían los griegos. ¿Qué más? A ver, algo importante. Los avances en astronomía fueron gracias a, incluso una de las mujeres más importantes, como decirlo, madre de la astronomía, es Hipatia, que fue la precursora de algunos cálculos en relación con el eje de la Tierra, la curvatura de la Tierra con el eje del Sol. ¿Sí? Bastante interesante porque lo hizo entre el primero y el segundo siglo, cuando tenemos entendido que nadie pensaba en lo que eran esas cosas. Así que imagínense, es como que Alejandría, ¿sí? Era la capital del saber. Como bien dijo David, la biblioteca de Alejandría, que es a donde estaba el compendio más grande del mundo antiguo en cuanto a lo que es intelecto, en todas las ramas, desde la ciencia, la cultura, la historia, todo estaba ahí. Es por eso que se realizó la traducción de los 70, que era la Septuaginta. Porque ellos también querían tener esos manuscritos en su propia biblioteca y en su propio idioma. La Biblioteca de Alejandría tenía un sistema bastante interesante, ya que cuando salía el sol en la mañana, las puertas de la biblioteca se abrían solas, y ellos lo acreditaban al dios Zeus, ¿ya? Lo interesante es que debajo de esas puertas ellos tenían todo un sistema mecánico, a donde abajo habían unos pobres grieguitos ahí tratando de hacerle palanca para que para que las puertas de arriba se abrieran a ver, ¿cómo decirlo? Por magia. Y en realidad eran los pobres tipos que estaban abajo tratando de darlo todo para que se pudieran abrir las puertas. Pero imagínense el nivel de desarrollo. Incluso han habido varios descubrimientos actuales en lo que es arqueología bíblica, a donde se han encontrado motores, como los motores de los autos, bastante similares, pero hidráulicos para esa época. Entonces imagínense el nivel intelectual y que habían desarrollado los griegos a los primeros siglos. Es una lástima que todo se haya perdido con el incendio en la Biblioteca de Alejandría, que no voy a discutir con nadie, solo diré que los cristianos de esa época como que tenían serios
serios problemas de estabilidad emocional o de carácter, por decirlo así. Y pasó lo mismo que pasó en Roma, cuando luego se le culpa a Nerón, pero bueno, no voy a meterme más ahí. Solo le voy a decir, gracias a los cristianos hemos retrocedido bastante en ciencia. Si no es por los católicos, ha sido por los cristianos. Entonces, es bastante triste. Aunque sí todavía podemos quedarnos con estas cosas enriquecedoras del helenismo, ¿sí? El mundo intelectual, la religión, el respeto, la política, la ciencia, el valor a la astronomía, el valor a las matemáticas, que todavía tenemos, gracias a Dios. La parte económica y comercial de ellos es bastante utilizada aún en la actualidad. Sí, porque ellos no tenían este sistema de trueque como otras culturas. Ellos tenían un sistema económico bastante organizado y administrado bien. Por eso que llegaron a ser una cultura bastante importante y fundamental dentro de lo que es la historia de la humanidad. ¿Ya? A ver. Denme un segundo que alguien me escribió de intelectuales teístas. No sé quién será, pero me dijeron que no pueden entrar a la clase. No sé si alguien puede volver a enviar el link o algo, por favor, para que ahí puedan ingresar. Ok. Dentro del helenismo van a surgir las escuelas con raíces platónicas, ¿ya? Estas escuelas son 3. 2 se nombran en la Biblia, ¿ya? Pablo se topó con estos tipos y tuvo ahí una pequeña charla con ellos. ¿Ya? Ahora voy a compartirles. Muchas gracias, Martina, por tu ayuda en cuanto a lo del link. A ver, esta cosa no me deja abrir. Bueno, lo que se abre les voy charlando más o menos un poco de estas escuelas, ¿sí? Les dije que son 3, ¿sí? Unos son cínicos, así se llaman. No crean que estamos hablando del vecino, del amigo Judas, no. Estamos hablando de los cínicos, una corriente, una escuela, una influencia filosófica. Ahora, si se le puede comparar con algún Judas por ahí, como un vecinito, alguien que usted conoce, eso ya es aparte. Pero sí, ellos tenían una influencia filosófica que nos va a ayudar a entender bastante algunos temas bíblicos del Nuevo Testamento. Porque estas personas creían que al despojarse de todo lo material, iban a alcanzar ese noxis. ¿Ya? Si se acuerdan que yo le hablé, por favor no me miren con cara de que no entienden nada, porque lo que más hice fue hablarle del noxis, del gnosticismo y esas cosas. Ahora, de todas formas lo vamos a reforzar porque va a ser importante para explicar mejor estas 3 escuelas filosóficas, ¿ya? Pero es importante que por favor recuerden el tema del noxis. La gente cínica se despojaba de lo material, porque nosotros dijimos que lo material era
¿Alguien que me ayude? Malo, malo, ¿no? Malo, sí. Exacto. Todo lo Eso que es es lo que pasaban material los es malo. gnosticos. Y lo espiritual es bueno. Es completamente malo. Dígame, no le escuché bien, perdón. Y lo espiritual es bueno. O sea, ellos establecen una dicotomía entre lo físico y lo espiritual. Dicen que lo Sí, físico es malo y lo espiritual es bueno. exactamente, Nico. Esta gente era bastante extremista. Ya era bastante extremista. Pueden ver el... Ahí, que alguien me dice cuando puedan ver, por favor. A ver. No se ve nada. Ok, ahora le veo de nuevo porque esta cosa no me les deja compartir. Bueno, esta gente es bastante extremista. Ya estas tres se dividían entre un extremo de uno, un extremo del otro, y el otro era un poco más equilibrado que los demás. ¿Ya? Este extremo de decir que todo lo que era material era malo, y de que nosotros debíamos enriquecer el área espiritual para poder llegar a ese noxis y a ese conocimiento de esa persona, esa mente inteligente creadora, era el poder. No me ven. Denme un segundito que estoy tratando de compartirles, porque no sé qué le pasa, no me deja. Bueno, les decía, ese extremo se llama cínicos, ¿ya? Esta gente acostumbraba a vestirse mal, a andar por las calles, y la idea de ellos era, a ver, ¿cómo decirlo? Era como hacerse la víctima, como dicen acá en Chile. ¿Ya? Ellos eran muy víctimas. Sí, se vestían como personas piadosas y trataban de no tener mucho contacto con nada que fuera material, ellos se aislaban, que va a ser como el comienzo del ascetismo, que después se encuentra en la historia de la iglesia. Y el otro extremo van a ser los epicureos, o epicuros, ya depende de cómo, de la influencia filosófica que tenga la persona, depende de cómo es que le vas a llamar. Esto era en el otro extremo, ya mientras nosotros más placer le damos y rienda suelta a nuestro deseo, es que vamos a lograr el pleno conocimiento, ¿ya? Porque a través del placer es que se llega al noxis. Algunos pueden estar de acuerdo, otros en contra. Conozco a muchos epicúreos en la actualidad. También conozco a muchos cínicos. Tienden a ver un poco de todo en la viña del Señor también. Recuerden, estos van a ser los extremos. El extremo de el placer, el dejarse llevar por los deseos, y la otra parte que van a ser los cínicos, ya el cuidarse de las cosas materiales y todo eso. Va a haber un equilibrio, y ese equilibrio se van a llamar estoicos. Ya estoy tratando de que se me cargue esta cosa para que lo puedan ver de forma un poquito más gráfica. Los estoicos se van a dedicar más a lo que es, a ver si ya me abrió. Si alguien lo logra ver, por favor me avisa. Ya se Me ve. Listo, avisan se ve. por escrito. ¿Ahora sí se ve?
Sí, se ve clarito. Muchas gracias, Nico. Ok, aquí está como de forma un poco más gráfica, ¿sí? Ahí hay un hombre ahí haciéndose la víctima. Sí se le puede ver que está ahí como tiradito, viviendo con cosas así muy, muy humilde, porque esa era su forma de castigar a la carne, ya que la carne para los cínicos era la cárcel del espíritu. Recuerden que todo esto nosotros lo hablamos desde el gnosticismo, ¿ya? Que va a estar muy relacionado a estas tres escuelas. Ok. Ahí dice Nico Severa Historia. Sí, suele pasar, ¿viste? Esa gente que siempre se hace la víctima, que uno le pregunta, hermano, hermana, ¿cómo ha estado? Uy, en el desierto, atravesando no sé qué, o sea, lleva como 70 años en el desierto y no puede salir, Dios mío. Duró menos Moisés con el pueblo en el desierto que algunos hermanitos. Pero bueno, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Pero aquí tienen un ejemplo de lo que sería medio víctima. ¿Qué pasó? Ahí está. Los estoicos van a hacer el equilibrio, como les contaba. Ellos se van a dedicar más a otras cosas. Ellos van a visualizar el propósito de la creación. ¿Sí? Volvemos a la idea principal de la filosofía. ¿El destino existe? ¿Estamos destinados para algo más? Ellos se dedicaban a la búsqueda de esto. Eran muy profundos para sus reflexiones. A diferencia de las otras dos escuelas que se van a algunos extremos, ellos se dedicaron más a lo que era la indagación. ¿Ya? Uno de sus frases icónicas es: somos un microcosmos reflejo del macrocosmos. ¿Ya? No sé si alguno ha visto algunas imágenes de lo que es una sinapsis cerebral y imágenes astronómicas de supernova o esas cosas, son bastante similares. Incluso es interesante que esta gente que no haya podido ver absolutamente nada de eso haya hecho una frase tan acorde en este caso, ¿sí? Porque es muy similar. Ellos eran estoicos. Un premio al que me diga en qué parte de la Biblia ellos son nombrados. Ahí para los apologetas que están en filosofía. En el libro de Ellos los dicen, Hechos, ¿no? perdón, David, te escucho. Digo que en el libro de los Hechos, Bien, David, correcto. Genio, crack. Ellos dicen que son forasteros, que aquí estarás bien y que el placer es el bien primero, ¿sí? Pero no en extremo como los epicureos, ¿ya? Ellos llevan un balance. Ellos dicen que a los dioses no hay que temerles porque la muerte no es algo de lo que haya que preocuparse. Es fácil conseguir lo bueno, lo terrible es fácil de soportar. Este era un poco su pensamiento. Ahora, ¿por qué a los dioses no hay que temerles? Recuerden que todos ellos son griegos. Porque, como les decía, ellos se dedicaron más al tema fundamental de la filosofía, a la búsqueda del sentido, del ser. Más allá de temerle o no temerle a los dioses, ellos creían en el destino, en un propósito de vida. Y era lo que yo les había dicho al comienzo de la materia, la búsqueda de ese propósito. ¿Para qué fuimos creados? ¿Sí? ¿Alguno aquí puede decirlo ahora sí, no como la primera clase, con esas respuestas de muy cristiana, de Dios creó todo y somos sus hijos
real sacerdocio, linaje escogido y todo eso, sí se dan cuenta cómo se van modificando ciertas ideas y ciertas palabras en nuestro vocabulario como cristiano al entender un poco cómo piensan las personas diferentes. ¿Sí? Que nos ayuda bastante al hecho de dar respuesta frente a algunas incógnitas. Bueno, estas son las tres escuelas. Ahora llegamos al gnosticismo. Espero que hayan anotado estas tres escuelas. Los epicureos también salen en la Biblia, ya en Hecho, como dijo Noé y como dijo David. Ahí Miguel da un comentario. Sí, resulta que justo Pablo, que es medio filosófico, siempre tiene estos roces con personas filosóficas, ¿ya? Siempre se le atribuían cosas, incluso él daba charlas frente a los filósofos, él habla de, cuando les va a predicar, les dice que les va a hablar del Dios no conocido. ¿Sí? Porque los griegos, como les explicaba del helenismo, ellos tenían altar a todos los dioses, por si acaso. Y dentro de esos altares había uno para el Dios no conocido. Ese Dios no conocido por ellos era el Dios de los israelitas. Y ahí es que Pablo les va a hablar del Dios no conocido a los que ellos le tenían un altar. Es como que tenían dioses hasta por si acaso. No creemos, pero le vamos a hacer ahí por ahí un lugarcito. Ok, bueno, como les estaba diciendo. Esas son las tres escuelas nombradas en la Biblia que van a tener bastante influencia dentro del cristianismo de la iglesia primitiva. Luego surgen los ascetas, el ascetismo, que va a estar muy ligado con la corriente cínica. Luego hasta el día de hoy vamos a tener luchas y malinterpretaciones teológicas por personas dualistas, ¿ya? Con esta cuestión de que la carne es mala y el espíritu es bueno. Así que eso es un punto para tener ojo cuando escuchen doctrinas que a ustedes no les cuadra o no les calza dentro de lo que es interpretación bíblica. Siempre traten de recordar la historia y la filosofía, los comienzos. A ver, ¿de dónde salió esta creencia? ¿Qué filósofo pensaba así? ¿Sí? Porque, como le explicaba, ninguna herejía sale de la nada. Todas las herejías son súper antiguas. O sea, hay gente que trata de traer las cosas falsas de antes y tratar de maquillarlo un poco para la época actual. Ok. El gnosticismo tenía una negativa completamente extrema hacia el mundo material, como cierta corriente filosófica, los cínicos. ¿Ya? El gnosticismo va a surgir en el primer siglo, aunque los egipcios ya tenían cierto conocimiento del gnosis, ¿ya? Pero esto va a surgir en el primer siglo. Incluso el gnosticismo va a salir dentro del cristianismo, va a ser una herejía del cristianismo, una de las primeras herejías. Ya eran personas que comenzaron a desechar todo el mundo material por esta creencia de que para seguir a Cristo y a Dios, la forma era despojarse de lo mundano, de lo terrenal, y ver todo lo que esté relacionado a lo espiritual. La forma de salvarse era escapar de la materia. Como yo le explicaba, los cínicos decían que la cárcel del alma era el cuerpo, por ser material, ¿ya? Estas son de los pilares más importantes del gnosticismo. Recuerden que el gnosticismo actual sigue siendo una secta, aunque algunos lo tomen como religión. El gnosticismo negaba la creación
como la creían los israelitas, de que Dios nos creó a todos, como bien les dije, porque si un Dios bueno, ¿cómo un Dios bueno va a crear algo malo? Y la materia es mala. ¿Sí recuerdan que habíamos hablado de este tema? Sí, ellos, según me acuerdo, decían como la materia es mala y Dios no pudo crear nada malo, entonces por lo tanto Jesús no pudo haber tenido un cuerpo material porque hubiese sido malo. Entonces por lo tanto Jesús nunca nació de María, todo fue como una simple ilusión de su ser transmitida en la tierra, si no es que me equivoco. Claro, ellos no creen en la encarnación. Ellos dicen que Jesús nunca fue Dios, ¿ya? Porque es imposible que un ser divino se haya encarnado a esta prisión material que no tiene nada bueno. Es algo imposible. ¿Cómo es imposible? La resurrección también es imposible. O sea, eso para ellos ya es una locura. ¿Cómo al llegar al noxis, a la muerte de lo material, y a esa plenitud del espíritu, para luego volver a la resurrección final y es volver a estar en los cuerpos? O sea, eso no tiene lógica, ¿sí? No tiene lógica para el gnosticismo. Y si usted se pone a pensar desde estos tres pilares que van a ser los fundamentales de su doctrina, no tiene lógica. O sea, es entendible su postura. Desde la filosofía, claro, no desde la teología. ¿Por qué es importante el entender el gnosticismo? Primero, a ver, voy a dejar de compartir. Primero, porque muchas sectas actuales tienen esas corrientes filosóficas. No solo sectas, también algunas iglesias. ¿Ya? Es triste, duele, y da como esa cosita en el pecho cuando uno se encuentra con personas que creen esta clase de cosas. Pero nos va a ayudar a entender el por qué va a evolucionar tanto la filosofía, después con algunos personajes que también son cristianos, incluso teólogos como Agustín y Santo Tomás, porque van a surgir herejías arrianistas, para los que hayan estudiado historia de la iglesia o en su tiempo libre el arrianismo. Este hombre va a surgir con la idea gnóstica y va a ser un obispo cristiano. Arrio era un obispo cristiano de la iglesia primitiva, que lo que va a hacer es decir que en realidad Jesús no es muy Dios, ni tampoco muy, va a negar toda la encarnación de Dios, de Jesús, perdón. Es por eso que antes de que pasara esto, es muy interesante y muy lindo ver cómo Dios, bueno, interviene en todo. Y es que los discípulos, ya cuando empezó el gnosticismo, en el primer siglo, ya no se le comienza a llamar Jesús, sino se le comienza a llamar Jesús Cristo. ¿Sí? Porque Jesús es un personaje histórico. Es una persona, era un judío que vivió su vida, tenía familia, luego hizo algo medio raro ahí con unos que lo seguían, les enseñaba y hizo ahí algunos milagros. Pero el decir que era Jesús Cristo, directamente se le da su atributo como hijo de Dios, ¿ya? Bueno, a mis alumnos de griego siempre les explico qué significa el pececito. ¿Ya? El pececito tiene un significado que está relacionado al nombre de Jesucristo. Y eso para ellos va a reafirmar una doctrina que para nosotros es dada por sentada. Jesucristo es 100% Dios y es 100% hombre, sí, pero ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo la iglesia cree eso?
La iglesia no creía eso, los apóstoles sí, pero luego vemos esta declinación hacia el gnosticismo que va a decir, bueno, tienen razón, o sea, cómo Jesús va a ser Dios si en realidad la carne y la materia es mala. Incluso algunos discípulos, el apóstol Pablo habla de esta cuestión, esta lucha que siempre va a haber con lo material, que es la carne, ¿no? Su carne y su espíritu siempre estaban como en guerra. Entonces, tenemos que entender que para nosotros, desde el punto de la iglesia del siglo XXI, donde tenemos diccionario bíblico, comentarios bíblicos, tenemos al alcance, no sé, interlineales, un montón de cosas. Para nosotros verlo desde nuestro punto de vista, es decir, se la refarrearon al creer a Arrio, lo que él creía y todo eso. Pero pongámonos en el lugar de esa gente, donde la filosofía es algo súper importante, donde estamos en una cultura helenista, donde el conocimiento es poder, y logra tener lógica la duda de decir cómo Dios se va a encarnar. O alguien cree que era muy estúpida esta idea. Para mí logra tener lógica si nos ponemos desde el punto de vista de ellos. Aunque mi punto de vista nunca va a estar tan acercado a lo que eran esas personas, como lo creían de cierto ellos, ¿sí? Pero es importante porque desde ahí van a nacer herejías para adelante. Tenemos el arrianismo que llegó a convertirse en el Islam actual, mormones, testigos de Jehová, incluso iglesias protestantes que tienen ciertas doctrinas medias raras, ¿ya? Así que es muy importante el tema del gnosticismo. Ahora voy a ver para volver a compartir. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguien? Ok, les voy a compartir entonces. Todavía nos quedan 10 minutitos donde podemos hacer maravillas. Cuando puedan ver ahí la pantalla, me avisan, por favor. Nico, dime. Digamos, cuando nosotros establecemos, digamos, ya hemos establecido lo que es gnosticismo, no hemos establecido lo que es ascetismo, y estábamos hablando de los gnósticos, los ascetas y me faltan unos. Bueno, pero digamos, ¿cómo los diferencia uno? O sea, veníamos hablando de los cínicos, de los gnósticos y de los epicúreos, pero yo no logro distinguirlos como con claridad. Obviamente dijimos que los gnósticos eran un extremo, los epicúreos son el centro, y los ascetas eran gnósticos, eran epicúreos, no sé. Pronto. Ahora te explico, Nico. Un minuto de confianza. Te perdiste y no entendiste nada. Es que es bien ¿Cómo te lo confuso. explico? Ya, mira, brevemente te lo voy a resumir, ¿sí? Las tres escuelas platónicas va a salir cínicos, que expliqué era el extremo, eran los víctimas, que ellos buscaban el negarse de todo el mundo material. Ya eran las personas que vivían como muy Sí, apartadas de lujos y esas. sí, y que rechazaban toda la institución social, ¿no? Era como un tipo de anarquía, se podría decir. No anarquía porque eran muy pacíficos, ¿ya? Ok. Luego estaban los estoicos, que ellos eran el equilibrio, ya ellos buscaban otras preguntas más filosóficas, como era la búsqueda de el destino, el propósito. Y luego tenemos a los epicureos, que ellos le daban rienda suelta al placer, y mientras más placer ellos le daban a la carne, para ellos era mejor, porque esa era su forma de lograr el gnosis. ¿Ya? Después,
les explicaba que el ascetismo se va a llamar ascetismo más adelante, una rama de los cínicos, ¿sí? Se va a ir evolucionando los cínicos y van a volverse ascetas, ¿ya? Y el gnosticismo, aparte, tomaba cosas también cínicas, pero como secta del primer siglo, saliente del cristianismo. ¿Sí? ¿Nico? Ya, sí, lo siento, es que son muchos conceptos y a veces me pierdo en la idea global. Pero sí, ya. Sí, no te preocupes. Bueno, ahí pueden ver la pantalla que les compartí. Ok, muchas gracias, Guillermo. Sí podemos. Ok, Marción es una persona importante porque va a ser una persona cristiana, también filósofa, es un filósofo. Estos van a ser los 5 puntos de lo que va a ser la doctrina marcionista, ¿sí? Que está relacionada al gnosticismo, que trataron de mezclar con el cristianismo. Su primera base era que él negaba que un Dios bueno creara el mundo material. Como le explicaba, él era gnóstico, y esta doctrina es gnóstica. Lo otro que él decía es que Jehová, que es el Dios del Antiguo Testamento, no tenía relación con Jesús. Porque Jehová es ira, guerra, maten niños, aniquilen pueblos enteros, ira, fuego y todas esas cosas, que él explícitamente apuntaba a eso. Y por otra parte tenemos a Jesús, un hombre piadoso, que vivió de forma correcta, es bondadoso, que siempre buscaba ayudar al prójimo, que habla del amor hacia el prójimo. Entonces no lograba cuadrar él esta lógica de que pudieran haber dos Dios así. O sea, uno era bueno y el otro era malo. Como que no tenía mucha lógica. Entonces él decía que era imposible que el Dios del Antiguo Testamento tuviera relación alguna con Jesús. ¿Ya? Jehová para él era vengativo y cruel, ¿sí? Por ciertas cuestiones que uno ve en el Antiguo Testamento, ¿ya? Que son bastante lógicas. Exacto, Susana. Muchos utilizan esto desde la parte moral para desacreditar la Biblia. Pero gracias a Dios, ayer le comentaba a Nico, tenemos tanta evidencia científica, ontológica, en que no podemos negar la veracidad de la Biblia. ¿Sí? Es muchísimo versus una postura que niega por cosas que en realidad no tienen mucha lógica, ni siquiera para ellos mismos. Pero Marción lo tomó de esa forma y decía que Jehová no podía tener relación alguna con Jesús. ¿Ya? Él creía que el Dios creador era malo, ¿sí? Pero el Dios bueno y supremo era amoroso, bondadoso y ayudaba a la gente. Ahora, si nosotros nos ponemos en cuenta del mensaje de Jesús versus algunas cuestiones históricas que pasaron en Israel, sacándolas muy de contexto, no entendiendo la época, la cultura o las necesidades del pueblo israelita, claramente uno va a decir que está como medio raro, como que algo aquí no cuadra. Pero muy sacándolo de contexto, ¿sí? No entendiendo el trasfondo de la historia del pueblo y de todo lo que pasaba en otras culturas. Generalmente esta gente cuando uno le dice sí, pero en otras culturas, pueblos que peleaban contra Israel, estos pueblos mataban niños. Lo ofrendaban en fuego y hacían un montón de cosas y todo. Por eso cuando
cuando Jehová le pide a Abraham que ofrende a su hijo, Abraham no se lo duda. ¿Por qué no se lo duda? Porque él venía de la tierra de los caldeos, donde eran sumamente idólatras, y a donde ofrecían a sus hijos. Ofrecían a su primer hijo, y algo muy importante para ello era el tema astronómico, las estrellas. Es por eso que las comparaciones que Jehová va a tener con Abraham van a ser directamente a su entendimiento cultural. Dios siempre te va a hablar de conforme a tu cultura. ¿Sí? No va a mandar a alguien a África a que los pongan con terno y corbata, porque como que mucha lógica cultural no tiene. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros debemos entender que sí tiene una dicotomía desde el punto de vista de Marción, el Jehová cruel y vengativo, con el Dios amoroso y perdonador. Lo otro que es muy importante es que como él rechazaba a Jehová porque era malo, porque era cruel, porque era sádico, entonces lo que vamos a hacer es desechar todo el Antiguo Testamento, porque no nos sirve. No nos sirve tener a un Dios cruel. ¿De qué nos va a servir? Además, si ellos estaban en apogeo del helenismo, la iglesia primitiva y todo, luego estaba el Imperio Romano y todo estaba perfecto, entonces, ¿nosotros de qué nos va a servir la historia de estos judíos? Si ahora somos griegos, ahora somos de diferentes culturas. No nos sirve la historia de estos pobres hombrecitos que eran medio raros, medio incoherentes con sus dioses. Hay sectas que rechazan el Antiguo Testamento porque son marcionistas y ellos no saben que son marcionistas. No sé si les ha pasado. Esta gente que no sabe la historia de su denominación, de su religión, denominación, de su secta, y entonces ni siquiera se dan cuenta que son marcionistas, porque jamás escucharon el nombre de Marción. Sin embargo, nosotros que somos estudiantes de filosofía, sabemos que el tipo era medio raro, tenía ahí algunas dudas con el tema del Dios del Antiguo Testamento, rechazó, listo. Su influencia era ¿de qué corriente filosófica? Alguien que me diga. Gnóstica. Muy bien, Nico, era gnóstico. Y la corriente gnóstica, ¿qué? ¿Será que los neopentecostales? Sí, pero Montano viene después, no me haga spoiler. No me meta Montano todavía, déjeme ahí al fulanito dormir un ratito. Primero agarrémonos con Marción, con el hereje. Y después hablaremos de los neopentecostales y también sus cosas medias raras. Entonces, este tipo era gnóstico, ¿sí? Los gnósticos tenían creencias cínicas dentro de las escuelas platónicas. ¿Y esto en qué afecta a lo que sigue de historia? En que van a haber dos divisiones bastante fuertes relacionadas a Marción. Luego llega Montano, luego llega Arrio, y aquí empieza la guerra dentro del cristianismo. Y ahí es que se van a dividir dos grandes corrientes teológicas brutales que hasta el día de hoy medio que se matan, medio que se golpean en los debates, ¿ya? Se pierde, no se pierde, incluso en la primera clase no faltó el que me escribió, se pierde, no se pierde. Y bueno, si usted puede creer lo que usted quiera, así de liberal soy yo. Usted la pierde, bueno, cuídela. Usted no la pierde, bueno, entonces haga lo que quiera con su vida. Vamos a quedarnos aquí con la clase. ¿Ya? Espero que le haya sido de su agrado. Me encantó verlos. Normita, me encantó verte. Guillermo también. Nico, Moisés, los demás que estaban con la camarita apagada, pero que igual participaron por el chat. Me encantó verlos. Se siente lindo volver a estar con ustedes. Cualquier duda al chat.
no sean víctimas, no sean cínicos cuando alguien les pregunte cómo están, cómo está su vida espiritual, cómo está la familia, no sean víctimas, por favor, ¿sí? Sean agradecidos. Asómbrense de los pequeños detalles como hablábamos en una de las clases de filosofía. Espero que estén muy bien. Agradezco a Dios por sus vidas, que estén bien ustedes, su familia, y nos vemos en la próxima clase, que sería el día lunes.